Buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica de Cotacachi. Estamos en nuestra serie de la vida de Cristo y la aplicación principal que me gustaría que tuvieras en cuenta durante nuestro estudio de hoy es como Juan. Todo creyente tiene el ministerio de señalar a otros a Cristo. Me pregunto con qué frecuencia pensamos en nosotros mismos como un canal, un recipiente, un conducto, una lupa, una mano que señala, que dirige la atención de los demás a Jesucristo. Todo el ministerio de Juan el Bautista consistía en preparar a la gente para encontrarse con el Mesías y luego presentar al Mesías a la gente. Puede que te sorprenda, pero como creyente en Cristo, tienes un ministerio similar. Entonces, por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 3, verso 1. Leemos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Hay una brecha de 18 años entre el final del capítulo 2 y el comienzo del capítulo 3. ¿Qué pasó durante estos años? Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Hablando de Juan el Bautista, fue preparado por el Señor en el desierto. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La naturaleza humana de Jesucristo se desarrolló intelectual y físicamente. Zacarías, Elizabeth, Simeón y Ana probablemente fallecieron. Herodes también falleció, pero fue reemplazado por otros gobernadores corruptos. Tiberio César gobernaba el imperio romano y Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Herodes Antipas y su hermano Felipe gobernaron las regiones al norte y al este de Judea. Y Lisanías gobernó al noreste de Damasco. Anás y Caifás compartieron el sumo sacerdocio. ¿Cómo? Anás era originalmente el sumo sacerdote, pero Roma lo destituyó. Debido a que el sumo sacerdocio fue conferido de por vida, los judíos todavía lo consideraron como el sumo sacerdote. Caifás era el yerno de Anás. Aquí en Roma lo dio el sumo sacerdocio, pero también él reconoció la autoridad religiosa de su suegro. En otras palabras, el tiempo se distinguió por la corrupción y la apostasía espiritual. Aunque no es nuestro pasaje principal de hoy, finalmente llegamos a ver la introducción al relato de Marcos sobre la vida de Cristo. La introducción de Juan comenzó en la eternidad pasada, mostrándonos el Verbo eterno que vivió en perfecto amor y gloria con el Padre y el Espíritu Santo. La introducción de Lucas presentó importantes testigos humanos de los eventos que rodearon las concepciones de Juan el Bautista y Jesucristo. La introducción de Mateo presentó una genealogía legal incompleta de Jesucristo y detalles importantes desde la perspectiva de José sobre su concepción. El relato de Marcos sobre la vida de Cristo comienza con el ministerio de Juan el Bautista. Leemos en Marcos capítulo 1, versos 1 hasta 3. Principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto,
preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. El Evangelio de Marcos probablemente fue escrito por Juan Marcos, primo de Bernabé y ayudante del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Se teoriza que Marcos fue el joven que huyó cuando el Señor fue arrestado. Y hay evidencia de que el relato de Lucas sobre la vida de Cristo se basó en la predicación de Pedro en Roma. El primer versículo de Marcos identifica a Jesucristo como el Hijo de Dios, lo cual es una afirmación de su deidad. El relato completo también trata sobre las buenas nuevas de Dios al hombre. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? El Hijo de Dios se hizo hombre para morir en la cruz por los pecados de la humanidad, fue sepultado y resucitó para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna en su nombre. Su nombre habla de su persona y su obra en la cruz. Luego Marcos presenta inmediatamente a Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece en los 4 evangelios debido a lo único y importante que fue su ministerio como el último profeta bajo la ley de Moisés y como el precursor del Mesías. Juan incluso recibió especial atención en la historia secular judía y romana contemporánea. Flavio Josefo escribió de él: Ahora bien, algunos de los judíos pensaban que la destrucción del ejército de Herodes venía de Dios como un castigo justo por lo que Herodes había hecho contra Juan, a quien llamaban el Bautista. Porque Herodes había matado a este buen hombre, que había mandado a los judíos a ejercitar la virtud, la justicia los unos para con los otros y la piedad hacia Dios. Ahora mucha gente acudía a él en multitudes, porque sus palabras los conmovían mucho. No es casualidad que Juan haya tenido tanta preeminencia en su día. Dios lo dispuso soberana y providencialmente para cumplir su plan perfecto. Para el pueblo judío, Juan es el testigo estrella de la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel y el único Salvador del mundo. Entonces, ¿cómo comenzó el ministerio de Juan? Lucas 3:2 termina diciendo: vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En el desierto, Juan no estaba elaborando estrategias para iniciar un ministerio eficaz. Estaba siendo preparado espiritualmente y estaba esperando en el Señor. ¿Son 30 años de preparación excesiva para solo 6 meses de ministerio? Depende. Si es el plan de Dios, entonces es el momento perfecto. Deberíamos preguntarnos si también podemos confiar en el tiempo perfecto de Dios en nuestras vidas. La Escritura dice que en la plenitud de los tiempos nació Jesucristo. Eso significa que 400 años de silencio profético fue el tiempo perfecto de Dios. Vale la pena señalar que Juan esperó la palabra específica de Dios, Rhema, en lugar de Logos, para comenzar su ministerio. Este no era el plan de Juan. Aunque no somos profetas, tenemos al mismo Espíritu Santo, a quien el Padre envió en el nombre de Cristo. El Espíritu nos dirige y nos guía cuando respondemos a la palabra de Dios. Somos sensibles a la voluntad de Dios y permanecemos en Jesucristo. Podemos ser igualmente fieles al esperar en el Señor, especialmente en su tiempo perfecto y su dirección divina en nuestras vidas. ¿Dónde tuvo lugar el ministerio de Juan? Versículo 3 dice: y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Juan todavía estaba en el desierto, pero comenzó a predicar y Dios envió gente a escuchar su mensaje. A veces no nos gusta estar donde Dios nos quiere. Preferiríamos estar en pastos más verdes vistos desde lejos.
Pero cuando buscamos pastos más verdes, por lo general no prestamos atención a las bendiciones que ya tenemos, ni confiamos en Cristo para obtener suficiente gracia en las pruebas que enfrentamos. El resultado es perder el punto de por qué Dios nos tiene donde estamos. Y seguimos experimentando las mismas circunstancias, aunque en un lugar diferente, hasta que finalmente aprendemos a encontrar nuestra identidad y contentamiento en Cristo. Cuando ese es nuestro enfoque, somos utilizables por el Señor. Proclamó al pueblo, dice, un bautismo. ¿Y qué es un bautismo? La palabra bautismo significa inmersión en agua o identificación con una persona o cosa. En este contexto, Juan usó las aguas del río Jordán, por lo que el significado principal de la palabra bautismo aquí es inmersión. Sin embargo, el bautismo de Juan también implicó una identificación específica, como vamos a ver. Para los judíos, la inmersión ritual no era inusual. Los lavados ceremoniales eran parte de la ley de Moisés, y los gentiles conversos al judaísmo, llamados proselitos, se sumergían en un baño ritual llamado mikvah. Juan estaba haciendo algo diferente, porque en lugar de que la gente se sumergiera, el profeta los bautizó en las aguas del Jordán. Por eso fue llamado Bautista o el Bautizador. ¿Y de qué se trató el bautismo? Arrepentimiento para el perdón de los pecados. Fue el reflejo externo de una respuesta interna a la palabra profética de Dios, el arrepentimiento. El resultado del arrepentimiento es el perdón de pecados. ¿Y cuál fue la identificación de la gente en ese bautismo? La gente se estaba identificando con el reino de Dios, predicado por Juan. Para los creyentes en Cristo de hoy, el bautismo es un testimonio público de salvación personal a través de la fe en Jesucristo. Representa la identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Pero entonces, ¿cuál fue el mensaje de Juan? En Mateo capítulo 3, verso 2 leemos: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa arrepentirse? Si bien existen muchas suposiciones teológicas sobre el arrepentimiento, a veces es útil comenzar con el significado básico de una palabra. Arrepentirse significa cambiar de pensamiento o cambiar de forma de pensar. Entonces Juan le dijo a la gente que cambiara de pensamiento. No intentemos hacerlo más complicado que eso. ¿Sobre qué necesitaban los judíos cambiar de pensamiento? Sobre lo que realmente salva. El apóstol Pablo dio una descripción útil del bautismo de Juan en Hechos capítulo 19, verso 4. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Juan hizo dos cosas. Desafió a las personas a cambiar de pensamiento acerca de Dios y confiar en Jesucristo para su salvación. Vemos lo mismo en el propio ministerio del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 21, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los judíos tenían dos conceptos erróneos importantes sobre la justicia de Dios. Uno, pensaban que su patrimonio era suficiente para salvarlos, lo que se hace evidente más adelante en nuestro pasaje de hoy. Y dos, pensaban que su observancia religiosa de la ley de Moisés era suficiente para salvarlos. Romanos capítulo 9, versos 30 hasta 33 dicen: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe.
Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: He aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Los judíos no aprendieron de la ley la pena del pecado y el único medio de satisfacer la justicia de Dios. La pena del pecado es la muerte espiritual. El único medio de satisfacer la justicia de Dios era un sustituto perfecto y sin pecado para pagar la deuda del pecado del hombre. Eso fue presagiado por los sacrificios anuales de animales, pero la gente aún no lo entendía. Romanos 10, verso 3 dice: Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. La gente que vivía en Israel estaba tratando de establecer su propia justicia. Eso es todo lo contrario de lo que deberían haber estado haciendo. Este es el mismo problema en todas las religiones de hoy. Todas las religiones son sistemas mediante los cuales las personas establecen su propia justicia o dignidad ante Dios. Como resultado, el pueblo de Israel no reconoció la norma perfecta inalcanzable de la justicia de Dios, que la ley de Moisés estaba diseñada para reflejar o enseñar. Entonces, el mensaje de Juan sacudió los cimientos de las creencias de la gente. ¿Qué te salva realmente? Solo considere todas las cosas que no salvaron a los judíos, como en Romanos capítulo 2, versos 17 hasta 20. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Más abajo, el apóstol Pablo dice que todavía, si esta misma persona es pecador, todavía está en problemas delante de Dios. Y la única solución, como sale en capítulo 3, es la fe en Jesucristo. Puedes tener la religión correcta, judío, las escrituras correctas, la ley, el Dios correcto, Yahweh, Jehová, y el conocimiento correcto, lo que dice la palabra de Dios. Pero si no confías solo en Dios, todavía no serás salvo. Juan el Bautista desafió el objeto de su fe. Su mensaje fue alucinante para el hombre o la mujer judía promedio. El evangelismo desafía a las personas sobre el objeto de su fe. El verdadero avivamiento espiritual implica que las personas cambien el objeto de su fe de las cosas que no pueden salvarlas a la persona de Jesucristo. Dios no quiere religión. Quiere una relación que solo comienza con la confianza en Él para la salvación y el perdón de pecados. Juan señaló al pueblo a Jesucristo y proclamó las buenas nuevas de que el reino de Dios se estaba presentando a Israel. Como creyentes, podemos preguntarnos, ¿estamos buscando dar a conocer la justicia de Dios a otros? ¿O estamos tratando de establecer nuestra propia justicia? Solo recuerde, si está preocupado por su propia imagen, entonces no reflejará la de Cristo. ¿Por qué era tan urgente un cambio de pensamiento? El establecimiento del reino de Dios era inminente. El Señor ofreció genuinamente el reino a Israel. Pero dado que Jesucristo fue rechazado, el reino se pospuso. Mientras tanto, Jesucristo está edificando su iglesia.
que no es sinónimo del reino, aunque es complementario. Según las Escrituras, los miembros de la iglesia reinarán con Cristo en el reino. Entonces, Juan el Bautista cumplió las profecías anticipando un precursor y heraldo del Mesías, como leemos en Juan capítulo 3, versos 4 hasta 6. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Estas son citas de Isaías 40 y Malaquías 3. La frase clave es: preparen el camino del Señor. En hebreo, el Señor es Yahweh, lo que muestra que Jesús es Jehová. Juan el Bautista preparó el camino para Jesucristo, el Señor. El hecho de que los habitantes de Jerusalén estuvieron preocupados por las noticias de los sabios demostraba que no estaban preparados para encontrarse con su Hacedor. Entonces Juan el Bautista ayudó a los que querían prepararse y advirtió a los que no lo hicieron. Los preparativos para Isaías los preparativos que Isaías describió se hicieron para los reyes mientras cabalgaban por el desierto. Juan estaba preparando al pueblo para el rey de Israel, quien también era el Salvador del mundo. Los estaba preparando para ver la salvación de Dios, Jesucristo. Por lo tanto, todo su ministerio consistió en señalar a otros a Cristo. Nuestro Señor dijo que el ministerio profético de Juan era único. Pero lo sorprendente es que los creyentes en Cristo disfrutan hoy de un privilegio similar. Mediante la fe en Cristo, nos reconciliamos personalmente con Dios y nos da el ministerio de la reconciliación. Como leemos en 2 Corintios, capítulo 5, versos 18 hasta 21. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: reconcilíense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Un embajador, como un heraldo, representa a un rey y se preocupa por expresar los deseos y políticas de su rey. Es una de las razones por las que la mayoría de los embajadores y heraldos no son famosos, pero los reyes y reinos que representan son bien conocidos. Nuestro mensaje es que los pecadores injustos pueden recibir la acreditación de la justicia de Dios simplemente poniendo su fe solo en Jesucristo. ¿Qué aspecto tenía Juan? Marcos capítulo 1, verso 6 dice: Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. La ropa de Juan era similar a la de Elías. En el futuro, falsos profetas usarán la misma ropa en un intento de autenticar sus ministerios, según Zacarías 13:4. Sin embargo, Juan negó ser Elías en Juan capítulo 1, verso 21. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. La Escritura no enseña la reencarnación. Pero Jesucristo declaró que la profecía de Elías viniendo antes del Mesías
fue cumplida por Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo respondió la gente al ministerio de Juan? Leemos en Marcos capítulo 1, verso 5. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. De todos los lugares en el país, la gente se identificaba públicamente con el mensaje de Juan a través de la inmersión ritual, y hicieron algo más. Confesaron sus pecados. ¿Por qué? Podemos imaginarnos algo así, como un hombre o mujer diciendo: soy deshonesto, soy irrespetuoso a mis padres, soy un chismoso, estoy orgulloso, pero creo en el mensaje de Juan y confiaré en Cristo. Luego fue bautizado por Juan. A veces una respuesta legítima a la salvación se confunde con los medios de salvación. Charles Spurgeon predicó diciendo: tus lágrimas nunca podrán borrar tus pecados. Las lágrimas, aunque fluyen como un río, nunca pueden lavar la mancha de la culpa. Tu fe debe poner su mano sobre la cabeza del sacrificio del Señor, porque ahí, y solo ahí, hay esperanza para los culpables. Entonces, no debemos pensar que el pueblo de Israel se salvó al confesar sus pecados. En cambio, estaban tan conmovidos internamente que su expresión externa de fe y identificación con el mensaje de Juan fue acompañada del reconocimiento de su propia pecaminosidad ante un Dios santo y justo. El profeta Juan no le dijo a la gente que confesara sus pecados. Fue una expresión de su cambio de pensamiento acerca de la justicia de Dios. Dejaron de intentar establecer su propia justicia y en cambio se sometieron a la justicia de Dios. Abraham creyó en la promesa de Dios y se le fue contada por justicia. Estas personas también creyeron en la promesa de Dios, del reino y la inminente llegada del Mesías tan esperado. ¿Cómo desafió Juan a la gente? Leemos en versos 7 hasta 8. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él les bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El relato de Mateo especifica que las palabras mordaces de Juan estaban dirigidas a los saduceos y fariseos. Juan se mostró escéptico de que realmente creyeran en su mensaje y quería que actuaran de acuerdo con un cambio de pensamiento. Además de cumplir la ley, los judíos pensaban que su patrimonio era suficiente para salvarlos. Es similar a los hijos que nacen en hogares cristianos, pensando que su asociación familiar con el cristianismo es suficiente para salvarlos. Pero la palabra de Dios dice que somos salvos personalmente mediante la fe en Jesucristo. El apóstol Juan aclaró el problema verdadero de la salvación en el prólogo de su relato de la vida de Cristo, en Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Los judíos tenían un patrimonio especial, pero tenían una respuesta incorrecta a la palabra de Dios. El punto final de Juan fue que Dios podía salvar a cualquiera. Versículo 9 sigue diciendo: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En el Antiguo Testamento se compara a Israel con una higuera. Y más tarde, Jesucristo compararía a Israel con una higuera que no da fruto. Esencialmente, si la nación no respondiera a Jesucristo,
sería destruida. Y eso es lo que sucedió 2 generaciones después. Si bien dar fruto no es la producción garantizada de todos los creyentes, la falta de fruto en una nación resulta en la destrucción nacional, como se vio en el pasado de Israel y en el primer siglo. ¿Cuál fue la aplicación que Juan les dio a los creyentes? Leemos en versos 10 hasta 14. Y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Juan les respondía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? ¿No exigen más de lo que se les ha ordenado? Les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Estos eran creyentes. Sus preguntas mostraron sinceridad y sensibilidad a la voluntad de Dios. Algunas de las instrucciones de Juan involucraban actos voluntarios de amor, compartir túnicas y comida. Esto refleja las prioridades declaradas por Dios en el Antiguo Testamento, como en Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Otras instrucciones involucraron asuntos de justicia, prohibiciones contra el fraude, extorsión y acusaciones falsas. Estas fueron precisamente las áreas de la vida que los escribas y fariseos descuidaron, como leemos en Mateo 23, verso 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. No estar contento con su salario era la principal causa de que los soldados extorsionaran a otros. El contentamiento o el descontento es un reflejo directo de nuestra actitud hacia el Señor. Hebreos capítulo 3, verso 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En última instancia, la razón por la que los creyentes están descontentos es porque sus ojos están puestos en las personas y las cosas en lugar del Señor. Deberíamos preguntarnos si estamos contentos o estamos tratando de encontrar la felicidad en personas o cosas. La forma en que tratamos a las personas refleja una relación vertical con el Señor. El ministerio profético de Juan también involucró importantes profecías sobre el Mesías. Leemos en versos 15 y 16, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo del Espíritu Santo ocurrió por primera vez en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección y 10 días después de la ascensión. El bautismo de fuego ocurrirá cuando Jesucristo regrese al final de la tribulación y juzgue la tierra, que describe en el siguiente versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Más tarde, nuestro Señor describiría este evento en la parábola del trigo y la cizaña, y en su descripción del juicio de las naciones. Bueno, el resumen del ministerio de Juan termina en versículos 18 hasta 20. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Filipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta,
encerró a Juan en la cárcel, a pesar de predicar buenas nuevas, el heraldo del reino, el mensaje del reino y el rey serían rechazados por el pueblo, los gobernantes y los líderes religiosos. Se dice mucho más sobre Juan el Bautista en los evangelios, pero la característica principal que veremos de él es que magnificó a Jesucristo. Lo mismo debería ser cierto para nosotros, no por obligación, sino como una respuesta genuina de nuestro corazón mientras meditamos en Jesucristo, como se encuentra en la palabra de Dios, y reflejamos su virtud en nuestras vidas por el poder de su Espíritu. Padre en el cielo, nosotros agradecemos por la oportunidad de ser embajadores de Cristo y de dirigir a otros a Cristo, para que puedan conocerlo, para que puedan creer en Él y tener la vida eterna y salvación solamente por la fe en Él. Padre, nosotros no confiamos en la religión, no confiamos en nuestra propia justicia o en nuestras buenas obras, sino solamente confiamos en Jesucristo. Sabemos que Él es justo y sabemos que Él fue el sacrificio sustitutivo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y agradecemos, Padre, por esta tan grande demostración de amor que tú hiciste y Él, nuestro Salvador. Entonces, que Él sea magnificado en nosotros y tú glorificado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor y Salvador sea contigo.